Kiosco, todas nuestras plataformas y también Uchile TV. Es el momento del panel de conversación y saludamos inmediatamente a nuestros invitados que están aquí en estudio. Marco Velarde, sociólogo, expresidente de Comunes. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Monserrat, bien. Camila Musante, diputada independiente por el Distrito 14, que además es un distrito que ha tenido hartos problemas respecto del tema de la energía eléctrica, que lo hablábamos hace un ratito con el delegado presidencial. Camila, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Monserrat? Gusto saludarte a ti y a Marcos. Bien, partamos con ese tema, pues, ¿no? Es una cuestión que de a poco se ha ido transformando en un problema político, podríamos decir, ¿no? Están implicados parlamentarios, se está convocando a una sesión de la Comisión de Energía, invitando al ministro. Hay alcaldes también de varias comunas, que es bien transversal, que van a presentar un reclamo a la SEC, ¿no? Y bueno, está la situación que nos describía hace algunos minutitos el delegado presidencial de la región metropolitana. Muchas familias sin luz, muchas personas, porque si se habla de familias, de hogares, hay que contabilizar la cantidad de personas, ¿no?, que están sin luz, con todas las complicaciones que eso implica en momentos como este, con frío, lluvia, ¿no? Donde hay muchas familias que se calefaccionan con energía eléctrica, sin mencionar a los electrodependientes, familias que tienen bebés pequeños, en fin, la situación es súper crítica, delicada, y quiero partir ahí preguntándoles cómo lo ven, porque no es primera vez que nos enfrentamos a esta situación, probablemente es la primera que pasa tantos días, ¿no?, en que no se repone el servicio. Pero ya llevamos por lo menos un par de años que llueve un poco y se corta la luz, ¿no? Y eso, bueno, lleva al tema más coyuntural, de cómo se soluciona esto ahora, en el corto plazo, pero una conversación más de fondo, ¿no?, respecto del rol de estas empresas también, diputada. Totalmente, yo no puedo concordar más contigo, Monserrat, en primer lugar porque hasta anoche teníamos más de 500.000 de personas en nuestro país que todavía no recuperaban el acceso al suministro eléctrico. Eso es gravísimo. Además, en frente de mal tiempo se anuncia, hoy día con la meteorología lo podemos conocer con anticipación, y todos los trabajos de mantención, de poda que pudieron efectuarse en árboles enredados con el tendido eléctrico no se hicieron por parte de la empresa, tanto CGE, a mí me consta bastante porque CGE es quien distribuye en el Distrito 14, las provincias del Maipo, Melipilla, Talagante y en general la periferia de la región metropolitana. Y por otro lado, Enel, que también presentó la misma situación, por lo menos a nivel de la región metropolitana. Entonces, en el caso CGE, hasta anoche existían 30.000 clientes que todavía no recuperaban el acceso al suministro, y las comunas de Padre Hurtado, Quilicura, el día de hoy no pudieron retomar sus clases con normalidad. O sea, los estudiantes vieron afectado su derecho a la educación, ¿no? Y ahora, si nosotros queremos entrar en ese plano de los derechos afectados, a mí me parece que acá claramente hay un incumplimiento a las obligaciones de las empresas eléctricas, quienes tienen que actuar cumpliendo, ¿verdad?, sus obligaciones de prevención, la mantención del cableado, el corte o las podas de los árboles cuando se enredan en el tendido. Es verdad que hay una doble responsabilidad con los municipios, que la podemos despejar también en este espacio para que la gente entienda por qué cuando hay un reclamo dicen, no, es que la municipalidad tiene responsabilidad. La municipalidad tiene responsabilidad en la medida que se planta un árbol debajo de un tendido eléctrico, pero cuando esas ramas llegan al tendido eléctrico, ya la responsabilidad de poda pasa a ser de la empresa eléctrica. ¿Ya? Entonces ahí podemos despejar un primer punto. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no se actuó con prevención? ¿Por qué no existieron planes de contingencia que significaron que familias en nuestro país estuvieran días con la luz cortada? Y no solamente eso, que se les dañaran los alimentos, que no pudieran calefaccionarse como corresponde. Y si nosotros sumamos a esta situación, y ahí coincido mucho que estamos en un contexto político, el alza de la cuenta de la luz, que ha sido discriminada en muchísimos casos, correspondía en este mes de julio un 30, un 40%. Yo tengo cuentas de la luz que subieron 300%. Uno no puede pensar más que las empresas eléctricas se aprovecharon del pánico en buen chileno y dijeron, ok, aquí subimos y disparamos la cuenta de la luz, porque como esto tuvo harta cobertura de prensa, ¿verdad? Y está todo el mundo enterado que le va a subir su cuenta de la luz.
Entonces, esto de verdad es impresentable, impresionante por donde se mire, porque además se le exige a los clientes que tengan que cumplir, ¿verdad?, con el alza de las cuentas, que son no lo que corresponde por ley, no lo que se aprobó en el Congreso de ninguna manera, pero ni siquiera se otorga un servicio mínimo y de calidad. Y aquí con esto me quiero detener en un punto más y ojalá poder escuchar a Marcos cómo ve esta situación. Los estados tienen la obligación de garantizar el acceso a los servicios básicos. No lo digo yo, lo dicen múltiples tratados de derechos humanos internacionales que establecen esta obligación, y también lo ha reconocido así la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cuando estos accesos a servicios básicos, como en el caso de la luz, pasan a manos de privados, la verdad es que vemos bastante compleja cuál es la acción del Estado. Y ahí se reabre un debate político, por cierto, sobre nacionalizar la luz en nuestro país. Primer punto. Y en segundo lugar, ha surgido también otro debate y que tiene que ver con el tener o contar con cables soterrados, que en muchos países se cuenta con aquello, pero que las empresas eléctricas no lo ven como un buen negocio porque resulta que ellas cobran un arriendo por cada poste. Entonces, uno saca el cálculo y dice, a ver, con estos temporales, con el cambio climático, que algunos dicen que no existe, pero sí existe, les cuento. Hace 4 días atrás vimos los efectos del cambio climático y los vamos a seguir viendo. Con todo el dinero que se tiene que gastar en mantención, en los daños que se provocan por los cortes, y además el daño ambiental que significa tener todo este nivel de cable. ¿Por qué nosotros como país siglo XXI, año 2024, no avanzamos a contar con un solo cable de manera soterrada? Porque las empresas eléctricas una vez más demuestran que solo les interesa defender su negocio y no prestar un servicio y dar acceso a la luz a todos los chilenos. Marco, ¿cómo ves este debate en el plano coyuntural, pero también en lo más general, lo que plantea la diputada Musante respecto del rol del Estado, por ejemplo, y además cómo esto afecta una sensibilidad social, podríamos decir, en el sentido de que ahora, en estos días, vamos a ver ya los efectos del alza de las cuentas de la luz, sí, ¿no?, que empezaban a regir a partir del 1 de julio, y coincidentemente estamos en esta situación, no es un buen timing para las empresas. Sí, lo que veo es la gente enojada, y los organismos institucionales también están enojados. Yo veo a los alcaldes también con mucha participación en esta coyuntura de todos los sectores políticos, porque finalmente, es un año electoral, pero también ellos tienen el deber de proteger a sus vecinos frente a la inacción que han tenido las empresas posterior al temporal. Yo creo que las empresas son muy buenas para cobrar, incluso estuvo toda esta coyuntura con respecto al alza de la luz. A Camila participaba en la comisión de cuando pasó eso de las cuentas de la alza de la luz, pero finalmente cuando tiene que haber una reparación o tiene que haber algo como de emergencia como es el momento de hoy, porque hay familias que llevan más de 72 horas sin la posibilidad de tener conexión a luz, las empresas no actúan como deberían estar, como se comprometen en los contratos, y finalmente no actúan con la rapidez que sí se le pide a la ciudadanía, que tiene que pagar la luz, que tiene que tener su servicio. Entonces, me parece, hay muchos ciudadanos enojados que apenas se atrasan 1 o 2 meses o se atrasan un par de días y se les corta el tiro el servicio de la luz. Entonces, no es exigible lo mismo con las empresas. Entonces, aquí tiene que haber una fiscalización mucho más grande con las empresas. Yo vi y me pareció un poco como raro que la empresa después de 24 o 48 horas trajera a gente de otros países, porque Enel es una multinacional italiana que tiene como acciones de distintos países y está instalada en distintos países de Latinoamérica. Parte de su negocio es la energía, es la energía eléctrica, pero también tienen otros tipos de energía, pero tienen que traer a profesionales de distintos lugares y no los tienen preparados aquí, a sabiendas que es un país que sufre muchos eventos climáticos. Y yo creo que tenerme ahí, creo que este es un país muy preparado para los terremotos, por ejemplo, pero no es un país tan preparado en los inviernos para los efectos climáticos como las lluvias y el viento. Y aquí creo que lo particular de este evento climático fue las ráfagas de vientos que permitieron la caída de postes, cables de luz, no fue la lluvia, el viento. Techos en distintos lugares del país, en toda la zona centro-sur fue el viento el que se preparó, y creo que necesitamos mejorar nuestros planes de emergencia para prepararnos frente a estos eventos climáticos, porque pueden no suceder
pero cuando suceden, dejan a la ciudad un poco detenida. O sea, la cantidad de gente hoy día sin servicio eléctrico, que es importante para la alimentación, para la salud de las personas, para el bienestar diario de quien tiene que ir a su trabajo, al colegio, etcétera, se detiene y la gente también se molesta. Entonces yo creo que sería como en tres cosas. Uno, muy severo con las empresas, que hacer accionar los contratos en caso de que pasen este tipo de eventualidades y que las empresas tengan que operar rápidamente para reponer el servicio. Dos, la idea del cableado subterráneo creo que es una muy buena idea por estos eventos climáticos, pero también igual para ir despejando nuestras calles también. Hay mucho cableado sin uso, como de distintas empresas. Entonces, si eso también aparte abarata costos mucho mejor todavía. Y creo que tercero tiene que ver con revisar los contratos más a fondo de las empresas eléctricas. O sea, como ya llegó un momento donde estas empresas también tienen que cumplirle al país y a la ciudadanía. Sí, ahí quiero ir a justamente qué se puede hacer desde el poder político para para evitar que este tipo de situaciones sigan ocurriendo, ¿no? Yendo quizás al mediano o largo plazo. A mí, si me permites, Montserrat, decir acá en Radio Universidad de Chile, las empresas eléctricas son una sinvergüenza y lo han demostrado en estas semanas, no solamente a propósito del frente de mal tiempo, de la falta de acción o la inoperancia a posteriori al frente de mal tiempo, como bien decía Marco, de tener que estar trayendo a profesionales del exterior y que han mostrado con ello que no estaban preparados para un evento de estas características, cuando debemos estar preparados porque ya se instaló la crisis climática en nuestro país, sino que también de manera preventiva constantemente eluden las responsabilidades que tienen por ley. Y esto a nosotros nos lleva a cuestionarnos si realmente hoy día estamos en condiciones de generar un alza de las cuentas de la luz que está asociada a los contratos de las empresas de combustibles fósiles. En su gran mayoría el precio está asociado, ¿verdad?, a las empresas de combustibles fósiles, y no congelar esa alza, ¿verdad?, y volver al tema de fondo y que tiene que ver discutir las condiciones de los contratos con las grandes generadoras de combustibles fósiles en nuestro país. Yo creo que ahí tenemos que desde lo legislativo impulsar, porque en esa mesa técnica de la energía, donde nos reunimos con el ministro, donde también les gusta ir a las empresas eléctricas a hacer una presión bien poco decorosa, incluso cuando no están invitados, ahí ese es el espacio donde tenemos que decir, a ver, nosotros tenemos que definir si vamos a renegociar los contratos, sí o no, porque después será el subsidio, el aumento, las platas que se van a buscar a tal o tal lugar para poder llegar con un apoyo económico más importante a las familias, pero esas son todas medidas pasajeras. Lo que está de fondo y que tiene que ver con el precio de la energía, hoy día está en los contratos antiguos, que están asociados en un 70% por lo menos de su valor a la generación de combustibles fósiles. En esto no hay que ser un genio tampoco. Chile naturalmente no tiene ni gas, ni petróleo, ni ninguna fuente de generación de combustible fósil. Nosotros sí tenemos mucho sol, mucho desierto para instalar parques fotovoltaicos, energía eólica, energía hidráulica. O sea, ahí sí están nuestras verdaderas fuentes naturales de energía, y por la que, bueno, también existe un lobby entre ambas, formas de producción de la energía. Por una parte las fósiles, que además son muy contaminantes y nosotros tenemos una meta de llegar a carbono cero, y por otro lado las limpias, que también tienen sus problemas y sus consecuencias negativas, pero que van en miras de construir ese objetivo. Yo quiero contar acá en Radio Universidad de Chile que como diputada no me he querido quedar fuera de esta batalla que yo creo que hay que enfrentar a la empresa eléctrica, y por una parte me voy a sumar a esta instancia de demanda colectiva contra la empresa CGE, que es la que distribuye en la provincia del Maipo, Melipilla y Talagante, para que todas las personas se puedan sumar de manera fácil, sencilla, con un formulario de Google que va a estar en mis propias redes, pero también un recurso de protección por todas las alzas que ya en estos días hemos visto no corresponden
para nada al porcentaje que tenía que subir de acuerdo al descongelamiento de la tarifa. O sea, hemos visto 300%, 400% del alza de la luz en consumos que han subido muy poquito. Entonces, se ve el aprovechamiento de las empresas eléctricas, y en pleno invierno, a mí me parece que también por eso digo que son unos sinvergüenza, porque en pleno invierno, donde el consumo de luz está asociado en muchos casos a una forma de calefacción en los edificios principalmente, le estamos diciendo a la gente que no tiene más alternativas para calefaccionarse. Entonces, eso yo lo encuentro que ya pasa a un plano de lo inhumano, de lo inmoral, y yo creo que ya no da mucho para más el ser pacientes, tolerantes, generosos, ¿verdad? Como se ha sido con otras empresas en nuestro país, como la ISAPRE, con las empresas eléctricas que han mostrado su peor cara, pese a que van a ver bien engordadas sus utilidades por el alza de la cuenta de la luz. Así es. Bueno, vamos a seguir este tema que va a marcar la jornada seguramente. Lo decía hace un ratito Gonzalo Durán acá en la radio, que esperan que esto ya se empiece a normalizar en las próximas horas, idealmente ya durante esta jornada. Vamos a estar muy pendientes de aquello. Vamos a hacer un breve corte y a la vuelta los quiero llevar al tema de Venezuela, ¿no? Que también es otro que va a marcar esta semana. Está el presidente Lula aquí. En un ratito más se va a reunir con el presidente Boric, y es una cita que tiene altas expectativas por el contexto internacional. Vamos a hacer un breve corte y a la vuelta comentamos ese y otros temas. Oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Olo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Olo Jazz, lunes, 20 horas. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el podcast documental La Memoria del Algodón, inspirado en el libro Tejedores de la Revolución del historiador Peter Wien, quien en 1972 registró en cintas de audio las entrevistas que realizó a obreros y obreras de la fábrica textil Yarur, la primera fábrica tomada y administrada por sus trabajadores durante el gobierno de Salvador Allende. Hoy, esos mismos obreros cuentan la historia. Creado por Patricia González, Paula Sánchez y Loreto Caro, con la participación de Peter Wien y el actor Eusebio Arenas. Todos los martes a las 16 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el bello cine.
Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Sino, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Seguimos en Radio Análisis, en el panel de conversación con nuestros invitados, Marco Velarde y la diputada Camila Musante. Yo se los adelantaba antes de la pausa, el tema de Venezuela, ¿no? Esto tiene varias aristas, está lo que ocurre propiamente en ese país con manifestaciones, hubo una muy importante el día sábado, cómo distintos países se han ido alineando, ¿no? Tomando posición respecto de un reconocimiento del candidato opositor Edmundo González, cosa que todavía no hace el presidente Boric, ¿no? Esa es una arista, hay una suerte de presión interna para que el presidente reconozca la victoria de Edmundo González, que pareciera ser lo que ocurrió, ¿no? A todas luces. Esto en un contexto de mucha opacidad también sobre las elecciones de hace una semana. En el plano interno quiero partir preguntándoles, ¿no? Considerando que está el presidente Lula acá, le van a preguntar tanto el presidente Lula como el presidente Boric, ¿cuál es la decisión que se toma sobre el reconocimiento de Edmundo González? Recordemos que estamos en una situación bien distinta a la de hace algunos años porque a muchos probablemente les rememora eso, ¿no? Lo del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y luego todo lo que ocurrió y también los aprovechamientos políticos que ocurrieron en esa época. Esto es una cuestión distinta porque hubo una elección donde más que presumiblemente la ganó Edmundo González. Ahora, efecto práctico de que el presidente Boric reconozca a Edmundo González, yo creo que no hay ninguno, ¿no? Es más bien una cuestión simbólica. Y ahí uno se pregunta qué se hace, ¿no? Cómo la comunidad internacional puede colaborar a una solución de esta cuestión que es tan compleja y que afecta a millones de venezolanos, no solamente dentro de ese país, sino que quienes están repartidos, digamos, ¿no? Por varios países, incluyendo el nuestro. Marco, ¿cómo observas esto y el rol de Chile también? Yo creo que el rol de Chile, como de todos los países de la región, es muy importante, sobre todo aquellos países que tienen una alta cantidad de migrantes venezolanos en su territorio. A nosotros debiesen importarnos las personas que viven en Venezuela a propósito de la migración, a propósito de la cantidad de personas que viven aquí, que también como son ciudadanos igual que cualquier otro, pero también a propósito de todos los problemas que han venido arraigados, o sea, que vienen asociados a la migración, pero también porque es un problema político regional y Chile tiene una voz con respecto a los problemas que suceden en Latinoamérica. Y a mí me parece, a todo lugar, me parece bien que el presidente tenga un protagonismo con una de estas crisis, no solo porque sea Venezuela, o sea, sino porque es un problema político de la región y Chile tiene su lugar en la región latinoamericana. Yo quiero ir a la exigencia que hace la derecha, que es lo puntual que estamos discutiendo estos días con respecto a reconocer los resultados del candidato ganador supuestamente por la oposición. Creo que me parece prudente no entrometerse en una cuestión tan específica que tiene que ver con los resultados de la votación. Chile ya tomó su posición. A mí me parece que la posición del presidente es muy relevante con respecto a cuestionar los resultados, porque son del todo cuestionables. Que hasta el día de hoy no se presenten las actas me parece una responsabilidad de Venezuela, pero también muestra que efectivamente están escondiendo los resultados.
Entonces, pero ya declarar a un ganador, más allá de como... Yo no creo que es simbólico, yo creo que va a ser parte también de debilitar al régimen de Maduro, el reconocer a Edmundo como ganador de las elecciones, pero creo que Chile tiene que seguir manteniendo en la posición que tiene hoy día y la tiene que seguir manteniendo con los otros países importantes de la región, como Brasil, como Colombia, que han tenido igual una posición más temeraria con respecto a por su relación con Maduro, pero no nos debemos, yo ahí creo que sería como un fracaso para las relaciones que tenemos que seguir manteniendo con Venezuela, por la cantidad de gente que tenemos aquí. O sea, creo que haber suspendido las relaciones como lo hizo Venezuela me parece que como muestra una deshumanización total de Maduro, porque deja sin suerte, sin hacerse cargo de los más de 500.000 venezolanos que hay en Chile, sin la posibilidad, por ejemplo, de muchos de ir a visitar a sus familiares, de poder volver a su país. Incluso el tema de las deportaciones también se suspende. El equipo que estaba trabajando allá, de la Subsecretaría del Interior, tuvo que devolverse. Entonces dejan a todos los venezolanos que están acá, los dejan en el fondo sin suerte, y eso habla de que Maduro está tomando decisiones para poder perpetuarse en el poder, para poder mantenerlo y aislarse de la región latinoamericana. Y creo que es como si es que esto no fue planeado, fue un momento preciso para que dos de los líderes de la región se reúnan y hablen sobre el tema, porque es la acción multilateral lo que finalmente va a permitir encauzar el futuro de lo que pasa en Venezuela, que debiera importarnos, porque la crisis migratoria que produce el régimen de Venezuela, y aquí va mi crítica más importante a lo que es Maduro. A veces sorprende que nosotros desde el Frente Amplio seamos tan duros y críticos con Maduro, pero es a propósito de una crisis humanitaria que ellos han extendido por todo el continente latinoamericano. O sea, la cantidad de los 500.000 migrantes que están en Chile no son opositores al régimen del venezolano, son pueblo venezolano, jóvenes venezolanos que necesitan venir a buscar una oportunidad para trabajar, para estudiar y para poder seguir manteniendo sus familias, muchas de ellas todavía viviendo en Venezuela. Entonces, a lo que nosotros no debiese importar no es apoyar o no un régimen que es de tal o cual signo político, debiese importarnos la vida de esa gente que hoy día en Chile están en muy malas condiciones, y la migración también, hay que decirlo, ha producido problemas grandes con respecto a delitos que en el país hoy día no existían. Entonces, creo que Chile debe seguir manteniendo una posición de fuerte cuestionamiento hacia la realización de esas elecciones, a que presenten la evidencia con las que Maduro ganó, que a mí me parece bien cuestionable que eso haya sucedido. Y tercero, ojalá ser parte de un coro internacional, ojalá principalmente latinoamericano, que permite darle salida a esta crisis, porque ya no resiste más. Y creo que el pueblo venezolano, más allá de los colores políticos que lo representan, al oficialismo, a la oposición, necesita ya salir de esta crisis, y muchos de ellos quieren volver a su casa. Entonces, creo que ahí nosotros debiésemos trabajar fuertemente para que esta crisis se solucione. Sí, ahora a esta altura, diputada Camila Musante, si es que se entregan las famosas actas 8 días después de la elección, aún así es algo que genera dudas, ¿no? No tenemos la información desagregada, por ejemplo, por comunas, ¿no? No tenemos la información realmente de lo que votó la gente, solamente el resultado final, que el día viernes se entregó, creo que el 96% de la votación, 5 o 6 días después de la elección. Ese mismo día fue el 80%. Todo es bien extraño, bien dudoso, y aunque se entregaran esas actas el día de hoy, de todas maneras está la duda y la suspicacia. ¿Cómo se ve ese escenario también llevándolo a lo interno? Sí, por supuesto que hay dudas y suspicacias, porque se han levantado un sinnúmero de irregularidades que algunos centros internacionales que fueron observadores del proceso de Venezuela también lo han podido constatar, como el Centro Carter, que mencionaba que no contaban con los estándares mínimos de transparencia de una democracia de acuerdo a los principios que se han establecido en materia internacional. En eso yo creo que hay harto paño por cortar, en el sentido de que todavía es tremendamente
tremendamente importante y valioso conocer ese desglose de las actas de las elecciones que ocurrieron ya hace más de una semana. ¿Por qué? Porque el pueblo de Venezuela también necesita respuestas, necesita claridades respecto de su propio proceso electoral, más allá de que evidentemente si no existió una elección que se llevó de manera responsable, transparente, democrática, y si existió una adulteración del proceso, estaríamos en presencia del ganador de la oposición, ¿verdad? Pero yo creo que es más allá de quién haya ganado o no una elección. Acá también yo creo que hay que sacar conclusiones en torno al propio proceso electoral, ¿verdad? Y yo creo que para ellos va a ser fundamental, a propósito de que siempre hay una como suerte de jactancia que uno de los sistemas electorales infranqueables o más seguros del mundo, porque la gente lo que hace es votar de manera electrónica, pero también de manera física, y hay un cruce de las boletas con las actas, etcétera. Pero si finalmente ese sistema en la práctica da garantía de imparcialidad, de no intervencionismo de parte de los órganos políticos. Y por otro lado, y acá la gran pregunta que surge es cómo le entregamos paz o tranquilidad al pueblo venezolano que hoy día sí está viviendo una situación de agitación, de movilizaciones, de descontento, y que los han tenido enfrentados entre ellos mismos. Yo creo que también cuando se habla de las relaciones internacionales, no solamente hay que verla desde nuestra propia mirada, de que puede existir una ola migratoria, de que puede ser que Chile reciba a más ciudadanos venezolanos en condiciones irregulares, de que eso también vamos a tener que enfrentarlo de nuestra capacidad, de nuestros servicios, que son bastante acotados, servicios de salud, de educación, etcétera, sino que también está la contramoneda, está cómo el propio pueblo venezolano comienza a caminar hacia un gobierno en el cual puedan tener tranquilidad, paz social, ¿verdad? Y no estos enfrentamientos y agitaciones que hemos visto estos días, que por supuesto tienen que ser en extremo dolorosos para un país, y en eso yo creo que también liderazgos, como decía Marco acá, como el de Brasil, el propio presidente Lula, como también AMLO o el presidente Petro, junto con el presidente Boric, pueden tratar de construir ese camino que finalmente es el que verdaderamente apunta al bienestar del pueblo venezolano. También hay que recordar que acá hay muchos intereses en juego, y empieza a reordenarse un poco las alianzas a nivel internacional. El mapa geopolítico se está reordenando a nivel mundial, y eso también lo podemos ver mucho a propósito de los resultados de Venezuela, donde uno yo creo que no tiene que perderse en el sentido de decir, aquí la democracia es un valor que se defiende de manera ecuánime. En eso yo creo que el presidente ha estado muy bien y muy consecuente, y que no existen dobles discursos, ¿verdad?, en torno a decir la democracia hay que cuidarla, más allá si es que el ganador o el perdedor es el simpatizante mío desde el color político, ¿no? A mí me parece que eso demuestra verdaderas convicciones, pero también hay que pensar en cómo se construye ese camino de transición para Venezuela. También hay que pensar cómo estos enfrentamientos que estamos viendo hoy día no traspasan, no pasan a algo más, pienso yo, como al pueblo contra el pueblo, que eso sería el peor de los mundos, y cómo los liderazgos internacionales progresistas o de la izquierda, sobre todo el Cono Sur, cumplen un rol fundamental en esa tarea. Sí, quiero ir ahí, Marco, respecto de cómo este tema de Venezuela desafía a las izquierdas, no solamente en Chile, sino que a nivel global. Hemos visto enfrentamientos vía redes sociales, por ejemplo, de la ministra Antonia Orellana con la ex ministra, su ex homóloga Irene Montero de Podemos. Podemos ha tenido una posición firme de respaldo, ¿no?, al régimen de Maduro. Así lo hizo, por ejemplo, el PT de Brasil, no así el presidente Lula, que todavía ese país no reconoce la elección. Es un momento también, como dice Camila, de realineamiento, disculpen, pero también de las fuerzas progresistas, ¿no? Cómo quizá esto desafía a las izquierdas. Se ha hablado mucho acá en Chile respecto del Partido Comunista, ¿no?, que tiene una posición histórica sobre el proceso bolivariano, no solamente lo que ocurre ahora,
Pero bueno, como esto también desafía a la izquierda y si es realmente determinante para proyectar una política de alianzas, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, ahora no vamos a romper el gobierno, no vamos a romper el pacto oficialista, pero para más adelante, pensando en la próxima presidencial, por ejemplo, resulta un poco inviable generar alianza con fuerzas que respaldan dictaduras como la de Venezuela. Sí. Oye, la primera pregunta es muy de fondo. Sí. Sí, pero, o sea, te voy a responder por la segunda, que es más coyuntural, pero yo creo que esos diputados socialistas, o sea, el senador Castro, por ejemplo, yo creo que es como que vocerea por el partido, siempre sus posiciones son mucho más distintas a las del resto de sus partidos. Me parece que cuando cuestionan la alianza que hemos desarrollado acá en Chile con el Partido Comunista, creo que desconocen un poco y le tienen mucho fe a sus resultados electorales sin el Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista es uno de los partidos más importantes de la alianza que hoy día constituye el gobierno, que si bien es programática, tiene un porqué, también es electoral. Y me parece que todos aquellos en socialismo democrático que cuestionan la alianza con el Partido Comunista, me gustaría ver cómo les va en los resultados electorales sin pertenecer a esa alianza. Lo vamos a ver en las municipales, pero ya lo vimos en los resultados del Consejo Constitucional, que cuando el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal fueron por fuera, les fue bastante mal. Y no eligieron representantes en el Consejo Constitucional. Entonces me gustaría ver cómo se amenazas que ellos hacen hacia el Partido Comunista, que es una discusión política sin duda, pero cuando ellos amenazan salirse de esta alianza por la posición que el Partido Comunista siempre ha tenido con respecto a su relación internacional y a los gobiernos en que apoyan, me gustaría devolverle la pelota y preguntarles si ellos están dispuestos a reducir su número de representantes a propósito de no ir con el Partido Comunista. No es estratégico. Yo creo que el Partido Comunista tiene una posición sobre Chile que creo que es distinta a lo que de forma, creo que clásica. A mí me parece que ahí hay un análisis para poder conectar con la primera pregunta, un poco clásica, y yo diría que un poco conservadora con respecto a cómo se mira la política internacional. Yo no pongo en duda mis convicciones de persona de izquierda cuando critico severamente al régimen de Maduro a propósito de la crisis humanitaria que hoy día todos vemos desplegándose por todo el continente, por las severas lesiones que le están haciendo a la democracia. O sea, todos vimos en esta elección cómo bajaron a 3 candidatos a la presidencia. Eso lo hace alguien que no quiere dejar el poder. Y creo que tercero, tenemos que ver que yo hoy día creo que no hay en lo que veo y en lo que he podido escuchar, incluso como críticas de izquierda en la misma Venezuela, yo no veo que haya hoy día una lucha de pueblo contra pueblo. A mí me parece que hay una casta, una clase como política, pero también militar en Venezuela, sí. que no permite que se hagan cambios institucionales, pero que también Maduro pueda dejar el poder. Aquí pueden haber hasta presiones de la clase militar que tiene más cantidad de generales y capitanes que incluso Estados Unidos, o sea, como triplicándolo en población. Entonces se ha creado durante creo que hay que analizar de forma distinta lo que estuvo en tu pregunta, Montserrat, que tiene que ver lo que fue el proceso bolivariano con respecto a lo que pasa hoy día con Maduro. Él desde el 2015 ha tenido fallas graves, lesiones graves contra la democracia cuando pierde una elección y levanta una asamblea paralela. O sea, ahí ya hubo un punto de quiebre con respecto a la democracia. Totalmente. Entonces la izquierda a nivel internacional tiene que saber posicionarse no solamente por el signo político del gobernante que quiera apoyar o no, sino que tenemos que posicionarnos a través de la defensa de nuestros propios ideales, de nuestros propios valores y sobre todo la defensa de la democracia y de los derechos humanos, que creo que es lo más importante que tiene la izquierda hoy en día. Entonces creo que desde ahí nosotros tenemos que posicionarnos. Oye, Montserrat, y sabes que igual agregaría algo a lo que dice Marcos, que también estamos en un momento mundial donde empieza un poco a hacer la discusión democracia versus autoritarismo, donde incluso la fórmula de los estados democráticos se ha empezado a cuestionar, ¿verdad?, por distintos líderes de distintos sectores políticos, quienes afirman que la democracia no sería un sistema que resuelva, que sea efectivo para resolver los problemas de las personas, y algunos líderes que nosotros podemos ver hoy día a nivel mundial de distintos sectores, ya lo decía bien Marco, en el caso de Nicolás Maduro, pero también lo vemos en El Salvador con un carácter bien autoritario, a Bukele, ¿verdad?, que se levantan como una fórmula de
alternativa a los sistemas democráticos, y en eso hay que ser bien claros y ecuánimos, vale decir, más allá de el color que sea mi simpatizante o de mi ideología afín. La democracia es el sistema político que estamos defendiendo. Pero a mí me gusta porque Marco se nota que fue presidente de partido, habló de manera muy diplomática en relación al conflicto. Pero me gusta porque se nota. Yo voy a ser un poco más conflictiva acá. A mí me parece que en relación al Partido Comunista también ocurre una situación y que tiene que ver con que hay un pacto electoral. Entonces yo creo, y no nos extrañemos, que las voces que están el día de hoy cuestionando o rasgando vestidura a propósito de la posición, que uno puede no compartirla, como es mi caso, no la comparto, pero este rasgar vestidura, decir no puede ser que estén en esta posición, también mucho tiene que ver con que tenemos unas elecciones en un par de meses más, y que quizás hay algunos que no quieran reconocer el candidato o la candidata del pacto, que fue el único y que se cerró, y que a propósito de este conflicto por la posición del Partido Comunista en torno a las elecciones de Venezuela, después digan, no, yo no puedo respetar porque mire la posición que tienen mis compañeros de pacto. Entonces yo creo que vamos a ver harto de eso. En la política hay mucho juego de las máscaras, ¿verdad? Donde parece que estoy defendiendo algo que está súper bien, pero detrásito tengo otras intenciones, como poder avalar un candidato por fuera o no respetar a mi compañero de pacto, y la unidad sí, pero bueno, ante estos dichos bien polémicos, ¿cómo puede haber unidad? Y en eso no necesariamente son los buenos discursos que uno dice, sí, está bien, obviamente la democracia hay que defenderla de cualquier manera. Así que harto de eso también hay en este juego de máscara, respetando mucho la diplomacia acá que tuvo Marco Velarde para expresarse. Sí, siempre en este tipo de cosas, intereses no declarados, ¿cierto? Sí. Aquí la semana pasada tuvimos a 2 integrantes del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, que bueno, dijo algunas cosas bien polémicas que luego tuvieron repercusión pública, sí. Y también Eric Campos, ¿no?, de la CUT, que es militante del PC, y ambos coincidían en que hay una intención soterrada por parte de algunos representantes de el socialismo democrático de generar una especie de reedición de la concertación y por tanto excluir a sectores como el PC, que eso está detrás, ¿no? Y si uno ve, por ejemplo, ya esto de Venezuela es nuevo, digamos, en el sentido de las declaraciones que se han dado de generar alianzas sin el PC, pero hace algunas semanas estábamos hablando del episodio de Villa Francia, donde había también representantes del sector que decían el PC no cree en el Estado de Derecho, por lo tanto es difícil una alianza con ellos, ¿no? Es algo que se repite constantemente. ¿Cómo ves eso, Marco, pensando en una alianza política doctrinaria también, no solamente en el plano más pragmático electoral, sino de generar una alianza política ideológica, ¿no?, que también tiene que ver mucho con eso a futuro, pensando en la presidencial, en la parlamentaria? Sí, yo no tengo problemas con las posiciones del Partido Comunista. Cuando uno suscribe un pacto y un acuerdo con otros partidos, sabe qué es lo que el colectivo, la gran mayor cantidad de personas que quienes militan ahí, sé lo que apoyan, y mis posiciones van a entrar en conflicto, en discusión, cuando esos temas estén de forma caliente como lo están hoy día. O sea, como yo voy a discuto la posición que hoy día tiene el Partido Comunista, me parece que leía de una forma conservadora el apoyo al régimen de Maduro. ¿De qué le sirve a la izquierda en Chile apoyar y ponernos detrás del proceso de Maduro? No nos sirve de nada. Al contrario. Al contrario, no lo digo en términos de cómo lo recibe la gente, sino que en el fondo, como nos estamos poniendo detrás de Maduro o nos estamos poniendo detrás del pueblo venezolano. He ahí mi posición. O sea, yo estoy detrás de ese pueblo venezolano que hoy día está sufriendo a propósito de este régimen. Entonces creo que nuestra posición tiene que estar ahí detrás del pueblo. Me parece, como leía, de una forma conservadora, pero yo no creo que eso ponga en ningún punto en duda las convicciones democráticas que tiene el Partido Comunista en Chile, que todo el poder el cual ha adquirido lo ha hecho a través de la institucionalidad, y vaya que después de la dictadura y vuelta a la democracia, vaya que le costó tener el poder que hoy día tiene, siendo uno de los partidos
desafíos más relevantes hoy día de la política chilena. Entonces, yo en vez de entrar a este debate de una forma censuradora, de decir como que no pueden decir lo que tienen que decir, que están en el gobierno, o sea, yo al contrario veo a sus ministras defendiendo la posición del presidente y del gobierno, y el partido tiene el legítimo derecho a tener una posición distinta. Y me parece mejor que no hagan este baile de máscara en decir, en callarse, no decir nada sobre Venezuela. Yo prefiero que este sea un debate, que sea un debate que se dé en la coalición de gobierno y que la ciudadanía tenga la perspectiva para ver que hay en esta alianza de gobierno partidos que piensan de forma distinta y no están escondiéndose detrás de cuál es la visión, por ejemplo, que más le conviene para tener un mayor éxito electoral. Y si este tema tiene causa algún efecto en las elecciones, lo vamos a ver en octubre próximo. Vamos a ver cómo les va a ir a los distintos candidatos del Partido Comunista, y eventualmente cada uno tendrá que asumir cuál fue su posición. Pero me parece un poco bien patúo y Barça de algunos actores del socialismo democrático que hoy día quieran quieran echar a uno de los principales referentes de esta alianza, de nuestro gobierno, pero también creo que esa amenaza en el fondo no tiene ningún sustento si uno va a la hora de analizar resultados electorales, porque no les va a ir bien, ¿no? Yo tengo un pequeño alcance ahí con lo que planteaba Marcos, y que tiene que ver con que también está una noticia en desarrollo, porque yo entiendo que el Partido Comunista ahora está viviendo un proceso interno de definiciones y que también están en un congreso. Entonces todo esto, lo de Villa Francia, las elecciones en Venezuela, etcétera, pasa en un contexto, ¿verdad?, de definiciones internas de sus congresos ideológicos, donde van a terminar fijando una postura que va a ser la que se va a finalmente a imponer por sobre la otra, porque ellos evidentemente tienen una tensión interna. A mí no me parece que sea menor ni irrelevante cuál va a ser el desenlace de ese proceso, porque a partir de ahí también una construcción de unidad que se puede formar más allá del cálculo electoral tiene que tener algunos principios o cuestiones básicas, como por ejemplo el respeto a las democracias, a los regímenes, o la condena a los regímenes que vulneran, ¿verdad?, derechos en el marco de un proceso electoral, y eso es importante que sea transversal. Y esto no lo hago con ánimo, fue la primera que dije, acá van a haber varios que lo van a hacer con otra intención, acusando, pero yo creo que sí es importante que si esta alianza se va a proyectar en el tiempo más allá de las municipales, sino que se va a proyectar en el tiempo como una alternativa, ¿verdad?, a las ultraderechas en Chile, que cada vez están creciendo más, que están abarcando más terreno con un discurso bien tramposo y bien mentiroso, pero que cautiva y captura. Yo creo que también nosotros tenemos que decir por nuestro lado, ok, tenemos que tener consensos mínimos, y en eso es importante que estemos todos en el mismo buque en este tipo de cuestiones. Entonces, yo en ese sentido creo que sí se puede cuestionar, ¿verdad?, esta alianza hasta dónde va a llegar, pero cuando se cierra ese proceso también, que yo entiendo que va a dar hartas respuestas de dónde está el Partido Comunista o dónde se va a ubicar con cuestiones como las que estamos hablando hoy, porque están resolviéndose ellos mismos ahora mientras nosotros tenemos esta conversación en la interna. Pero no es menor, y no solamente tiene que ver con un cálculo de los votos, sino que también de una proyección en el tiempo de una nueva coalición que le hace frente a las ultraderechas y a los autoritarismos que se tratan de plantear y levantar en Chile desde ahí. Muy cortito, Marco, la decisión de poner a Alejandro Navarro como candidato a gobernador por Biobío. Anoche Paulina Bodanovich dijo en Tolerancia Cero que no había sido la mejor decisión, ¿no?, pese a que hace una semana igual lo estaba defendiendo. ¿Cómo ves eso? Porque es complejo igual esto de vetar candidaturas por tener ciertas posiciones. Si fuera por eso, digamos, habría varios candidatos ahí quizás en tela de juicio, ¿no? Pero no le gustó después de que tiene que haber firmado la inscripción. O sea, la inscripción del pacto la firman todos los candidatos, o sea, todos los partidos que lo terminan apoyando, y ese fue el resultado de la negociación. Yo no alcancé a estar en la negociación gobernadores, pero a mí no me gustaba desde el primer día el nombre de Alejandro Navarro. Creo que la política necesita nuevos actores. Él es un actor importante para la región, sobre todo en el mundo de los trabajadores. O sea, creo que es algo importante, y por eso él se anima a ir.
pero yo creo que, o sea, claro, por este tema de Venezuela no es la mejor señal, pero pensándolo en más grande, yo creo que yo que tengo familia en la región del Biobío, me parece que necesitamos también otros actores que puedan también representar los intereses y no volvamos siempre a los mismos. O sea, el senador fue diputado, fue senador, ha estado siempre en política. Necesitamos como otra gente también en política. Bien, llegamos al final del panel, muy atentos en lo que pasa en el Palacio de la Moneda. En un ratito más ya comienza esta reunión bilateral entre el presidente Boric y su homólogo brasileño. Vamos a estar dando cuenta de aquello, también de lo que ocurre con la reposición de los servicios eléctricos, temas que hemos hablado durante esta mañana. Diputada Camila Musante, muchas gracias por venir esta mañana, que tenga una estupenda semana. Lo mismo le digo a Montserrat, a Marcos y a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, que comentan Radio de Chile, que tengan una gran semana y espero que los servicios de luz se repongan a la brevedad. Así es, Marco Velarde, muchas gracias. Gracias a ti, Montserrat, una Camila. buena semana. Bien, son las 9:32, hacemos un breve corte y a la vuelta